Ambos, han sido muy amables. Verónica, quiero ir contigo para que me cuentes qué novedades hay en la ciudad de La Plata. Sí, Rosario, en este caso la concentración se trasladó a la Fiscalía porque los manifestantes están reclamando la liberación de los 5 detenidos que obviamente permanecen alojados allí en la comisaría primera de la ciudad de La Plata. Se le imputan los delitos de intimidación pública, daños, lesiones y resistencia a la autoridad. Veremos entonces qué es lo que pasa porque ya sabemos, está prevista además mañana una manifestación, otra, frente a la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires en la ciudad de La Plata. Nos anticipaban uno de los trabajadores que estuvo en el piso, va a haber una reunión, asamblea por la mañana y se espera por la tarde, alrededor de las 14, otra movilización para repudiar lo sucedido en esta jornada. Mercedes Marcó del Pon nos acompaña. Mercedes, gracias por estar aquí con nosotros. Un placer. Muy amable. Bueno, aquí intentamos entender qué pasa con nuestra economía, intentamos entender por qué ha empeorado la calidad de vida de los argentinos, por qué la plata no llega y no alcanza para llegar a fin de mes, las tarifas, la inflación. Hoy comentaba, la CGT se reunió con el Fondo Monetario Internacional para expresar preocupación y la gente del fondo les dijo, sí, nos preocupa la inflación, pero el año que viene baja. ¿Baja el año que viene la inflación? Yo creo que puede bajar un poco, pero como siempre ocurre con estos modelos neoliberales, baja porque es la situación de la paz del cementerio, porque se cae el consumo, porque se cae la demanda y ya nadie tiene capacidad de compra y por lo tanto también los formadores de precios tienen menor capacidad para trasladar a precios aumento de costos o de las devaluaciones. Creo que lamentablemente el año que viene se proyecta como un año de recesivo, de más de deterioro social, aún con un ritmo de inflación bajo, más bajo que el de este año, que va a estar por encima del 30%. Pero ahora ha caído el consumo y sin embargo la inflación bueno, porque no nosotros baja. venimos de un aumento del dólar en la Argentina en un año del casi el 100%, y eso directamente, ahora le cae la ficha al Fondo Monetario que es un problema. Cuando le dijo, deja flotar el dólar, deja flotar el dólar, deja flotar el dólar, no intervengas, se escapó el dólar y ahora hoy leía que dicen, es un problema la devaluación en la Argentina para la inflación. Es uno de los principales factores de aceleración inflacionaria históricamente, la devaluación. Por eso es grave este desmanejo y este desmadre en que está toda la política económica. Vos preguntabas, ¿y por qué? Bueno, porque otra vez sopa, otra vez estamos frente a un modelo económico que ya se vivió en otros, recién Pablo y Daniel lo planteaban, estos acuerdos con el fondo, políticas económicas que no cuidan el empleo, que castigan el empleo, políticas económicas que no protegen la producción, que no tienen el eje en los problemas del ciudadano común, del laburante, de la producción. Bueno, pero a ver, voy a hacer un poquito de abogado del diablo, porque el gobierno lo que decía es que con el anterior modelo estábamos muy encerrados, no salíamos al mundo, no iban a llegar las inversiones, nadie nos prestaba nada y los números de los déficits también estaban complicados. Ese es el argumento, sí. El gobierno es especialista en tirar el problema a otro lado. Primero es esa parte de la herencia que se recibía. Era un país que en términos de apertura estábamos igual y mejor abiertos, porque no era porque nos estaban entrando todos bienes importados, sino que había menos importaciones y había más sustitución de importaciones y había exportaciones en un mundo muy complicado. O sea que esto de que había menos comercio exterior y que había menos inversión externa es falso, ¿sí? Este gobierno llegó, abrió todo, abrió las importaciones que están destruyendo trabajo, abrió el mercado de cambios, abrió el ingreso de capitales especulativos. ¿Y qué vino? La inversión. No vino la inversión. Lo único que vino es el capital a especular. Bueno, con las tasas altas que tiene la Argentina, claro, ¿no? entonces, estos son modelos que hacen de nuestros países algo muy perverso, que son timas financieras, son países que la regla de juego lo que promueven no es la producción y el trabajo en la economía real de carne y hueso, sino en la escala financiera, en hacer negocios con las LEVAC, con las LETES, con el dólar. Y hoy por hoy parece que todo gira sobre eso y no se está hablando de los problemas de la producción, no solamente de la pequeña y de la mediana empresa, pero sino también de las grandes empresas. Por eso es que planteaba que este ajuste brutal que ahora impone el fondo y que dice, bueno, a ver, si querés que te dé algún perdón porque estás incumpliendo las metas. El waiver, porque se está analizando un waiver que es perdón, no sé. Perdón. ¿Qué quiere decir un perdón? Y que, bueno, dijo, el gobierno asumió determinados compromisos. No los va a poder cumplir. Muchos no los va a poder cumplir, entonces para el próximo desembolso necesita pedirle un waiver, que quiere decir perdón. A ver,
no hice los deberes, pero me comprometo. Igual dame la plata. Dame la plata, que la necesito porque ya se me está fugando. A ver, entraron 15.000 millones hace menos de 2 meses, ya se fugaron 8.200 de esos que cayeron de reservas internacionales. Entonces, estamos en una situación de encerrona donde la verdad, recién decía algo, Daniel, todos sabemos cómo terminan. Digo, vos también hablabas de esta verdad inventada, ¿no? De contrafáctica, la posverdad. En realidad ya no hay que analizar demasiado, ¿no? Sería voluntarista decir que puede salir algo bueno de este programa de ajuste, de endeudamiento, de fuga de capitales. Creo que hay que estar pensando, sobre todo para los que nos están escuchando, que no desesperen, que se puede hacer otra cosa, que no es cierto que esto es ni producto de la herencia, porque se recibió un país que funcionaba con producción, con mercado interno, que todo eso se pulverizó muy rápidamente, desendeudado, muy desendeudado. Tampoco es cierto el contexto internacional, porque es cierto, el mundo tiene problemas, pero la verdad que Argentina está sufriendo Ahora, la pregunta, Mercedes, nadie. es ¿qué puede hacer el laburante, ¿no? Aquel que no llega a fin de mes, que tiene estas tarifas. Hoy contábamos con Adrián. Adrián, corregime si me equivoco, no está por allí, con algún dato importante de los inquilinos. Se te va del sueldo el 65% promedio para poder pagar el alquiler y las expensas. Entonces, ¿qué haces con esa realidad? Es una realidad que genera una impotencia enorme. A mí, la verdad, la escuchaba a Graciana recién que dice que siente impotencia como abogada. Yo como economista que siempre he defendido los intereses del trabajo, yo siento la misma impotencia, porque lo que creo es que lo que hay que hacer es cambiar de modelo. Y que para cambiar de modelo hay que cambiar de proyecto político. Y creo que lo que hay que tratar... Claro, pero mientras tanto, digamos, ¿eso suceda o no? Porque no sabemos. No Esto lo sabemos, decidirá la sociedad votando. Pero creo que sí, y retomando lo que vos también le decías a los compañeros trabajadores, si sirve algo o no manifestarse. Yo creo que hay que manifestarse, que hay que movilizarse. Ahora se trata en el gobierno un presupuesto que es un presupuesto de ajuste. Yo creo que hay que confrontar y hay que organizarse y movilizarse en contra. Ahora están pidiendo que le permita el allanamiento en el Congreso. Bueno, hay que movilizarse a pedirle a los senadores de la oposición, a los diputados de la oposición, que no voten el presupuesto. Ahora, ¿cómo están los gobernadores en esto? Porque hasta ahora venía difícil la negociación para el presidente respecto de poder aplicar aquellas cosas pactadas con el Fondo Monetario Internacional, pero no sé, yo sospecho que con el tema de la causa de los cuadernos y los nombres que aparecen, donde dicen que puede haber muchos intendentes o gobernadores, quizás es una manera de negociar. Sí. No sé, no quiero pensar mal, pero ¿es posible? Hay extorsión, hay mucha extorsión, no solamente con esas amenazas, sino también en términos de recursos, de transferencia. Le quitan el fondo sojero, le dicen que le van a resarcir por otro lado, pero te tenés que portar bien. Quiero decir, esto que se hablaba de extorsión en la justicia existe del poder político hacia los gobiernos provinciales, que obviamente tienen que pagar su masa salarial a sus trabajadores, seguir con la obra pública. Bueno, las universidades, fíjate, no saben cómo van a hacer porque no llegan a fin de año. La situación de las universidades, que realmente es muy, muy crítica. Yo creo que, sinceramente, hay que estar movilizados y confrontar, porque es cierto que pueden avanzar menos en cosas muy, muy, muy graves para los intereses de las mayorías. Entonces, si bien creo que la solución de fondo pasa porque haya un cambio de modelo integralmente, en el mientras tanto nos queda estar movilizados y organizados. Bueno, voy a ir un poquito, si bien ella es una experta en economía, también sabe de política, porque en realidad lo que puede cambiar la situación de un país siempre es la herramienta de la política, ¿no es cierto? Y pareciera que la oposición todavía no encuentra, aunque algunos dicen que quieren, esa famosa unidad, porque ahora con una Cristina Fernández de Kirchner atravesando por este proceso del cuaderno gate, algunos dicen quizás hay que correrse, pero los votos pareciera que los sigue manteniendo. Hay una encuesta que habla de incluso que ha subido su intención de voto en la provincia de Buenos Aires, a pesar de todo esto. Digo, ¿cómo se logra esa unidad para elaborar un proyecto que sea alternativo en la Argentina? Y hay que trabajar por esa unidad, hay que trabajar sin mezquindad. ¿Con todos? Con todos planteando obviamente un posicionamiento muy claro frente a estas políticas, ¿no? Creo que
Pero un Urtubey, un Pichetto, ¿están de acuerdo? Bueno, la línea divisoria es el neoliberalismo. Y yo creo que esta persecución hacia Cristina, clara persecución que están haciendo con Cristina, es porque todavía condensa un apoyo popular muy fuerte y además un posicionamiento claro en contra de esta política económica y de esta política social. Yo creo que hay que hacer todo lo posible en los distintos ámbitos, no solamente con la unidad política, también creo que hay que pensar mucho en la unidad sectorial, de clases y sectores sociales. Realmente pienso que va a ser tan difícil lo que tenemos que encarar de acá después del 2019, que tenemos que tener alianzas también con el sector del campo, el mal llamado campo, esa heterogeneidad enorme que es el sector agropecuario argentino, de las economías regionales, con los sectores empresarios, con el sector del trabajo. Me parece que se necesita un trabajo que trasciende los sellos políticos, ¿no? Es un trabajo de confrontación integral con los científicos, con los trabajadores, con los sectores rurales, con los de las economías regionales. Nosotros tenemos un frutazo que tiran fruta un día en Plaza de Mayo, otro día se movilizan los científicos, otro día los docentes. Digo, este neoliberalismo agrede a todos esos intereses. Entonces, me parece que lo que nosotros tenemos que tener es la capacidad para condensar un proyecto político que realmente muestre una opción, una superadora hacia adelante. ¿Qué sentís cuando escuchás a muchas mujeres? Yo estaba hablando con alguna de ellas en el Congreso de la Nación, ir a pedir que entregue el dinero Cristina Fernández de Kirchner porque es una chorra, así lo argumentan, o que se vaya del Congreso. Bueno, ese odio ya lo vivimos, ese odio, y además este gobierno exacerba el odio, todos los días exacerba el odio. Creo que la verdad es que yo he trabajado tantos años con Cristina, la banco porque creo que es una mujer fantástica que se la está tratando de humillar, de descalificar, pero por su posicionamiento político tan claro y por lo que ella representa. Me da mucha pena, la verdad que me da mucha pena, y eso no significa ignorar que gran parte del pueblo argentino con la mayor buena voluntad quiere que se investigue y como veíamos recién en lo que vos charlabas con Graciana, no están dando las condiciones para llegar a la verdad sobre el tema del financiamiento de la política en la Argentina. Pero bueno, básicamente creo que lo que tenemos que pensar, Rosario, es que hay vida sin el Fondo Monetario, se puede plantear una política alternativa, va a ser difícil, pero lo que tiene que existir es nuevamente un Estado que arbitre a favor de las mayorías y no de intereses muy concentrados. Mercedes Marcó del Po, muchísimas gracias. Gracias.